decía fuera de cámara que esta calificación que Fitch, el rating, ha dado, por ejemplo, hoy de que ve positivo y ve al gobierno, allá le interesa a la gente, o sea, a la gente, digamos, porque tiene grandes inversiones, eso significa que puede generar, mantener un buen ambiente de inversiones en la dinámica económica, especialmente en provincias como la Altagracia o la Romana, San Pedro de Macorís, y eso indiscutiblemente es un punto a favor nuestro, o sea, la gente siente que Danilo Medina es una persona mesurada, ecuánime, que conoce de economía, que tiene de criterio, que sabe que si la economía va bien, la política va bien, y como decía Juan Bosch, y eso indiscutiblemente que está a favor, y en el este nosotros estamos por encima de nuestros adversarios. Hay dos provincias que todavía no alcanzamos el 50%, pero indiscutiblemente que en las 6 provincias nosotros estamos por encima de ellos. En la que estábamos un poco más débiles era la provincia de Monteplata, e indiscutiblemente que ya antes de finalizar el año estábamos por encima de nuestro adversario en aproximadamente unos 5 puntos, lo que significa... ¿Y en el Ceibo? No, en el Ceibo, déjame decirte una definición, es una provincia muy gobiernista, o sea, una provincia que se mueve mucho de acuerdo al gobierno, que pese a las dificultades económicas que tiene y que arrastra. Son dificultades económicas históricas, pero la perspectiva, por ejemplo, el empuje de una comunidad como Miches, el hecho de que se esté ya trabajando para la carretera que comunica Bávaro, Miches, Sabana de la Mar, para el puerto de Sabana de la Mar, se aprobó el proyecto, se dio el primer Picasso, los fondos son fondos internacionales, no dependen del gobierno, no, sino que ya va el flujo. Eso dinamiza e influye mucho, pero indiscutiblemente las acciones, especialmente del gabinete social, el despacho de la primera dama, de cumplimiento de los acuerdos del milenio en la provincia del Ceibo, tienen mucha presencia, y ahí indiscutiblemente que la presencia, la fuerza de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana es indiscutible. O sea que personas de las provincias más pequeñas en términos poblacionales. Pero es una de las más pobres del país, está entre las más pobres. Bueno, tiene un alto índice de pobreza que se ha ido reduciendo de acuerdo a los indicadores. Recuérdese de que a pesar del ciclón del gobierno de nuestro adversario del 2000 al 2004, aún así en el reciente estudio de la CEPAL dice que nosotros habíamos logrado reducir en un 5.4 el nivel de pobreza en la República Dominicana, de un estudio del 99 al 2010. Esto sí, vea, si hiciéramos un análisis de lo que ha logrado los gobiernos del PLD, es incomparable, pero con el bajón que en las estadísticas dieron los 4 años de nuestro adversario en el gobierno, que generó más de 1.5 millones de pobres, eso indiscutiblemente que nos echó hacia atrás, y el Ceibo tuvo esas consecuencias. La gente te dice, por ejemplo, en el Ceibo o en la Altagracia, ¿cuál es una obra que haya hecho el gobierno de nuestro adversario? En la provincia de Altagracia, que es una provincia con una dinámica y unas potencialidades, no solo de recursos naturales, de la economía, de la gente de la provincia de Altagracia. Yo siento que la provincia de Altagracia deberá ser, es el otro gran polo de desarrollo de la República Dominicana. Es desde ahí, de donde no solo desarrollar el área, sino que permitirá desde la experiencia y los recursos de esa zona, desarrollar otras zonas de menores recursos y menores potencialidades. Ahí la gente te dice, bueno, ¿y qué obra hizo Polito Mejía? A propósito de la zona de Higüey y de sus potencialidades, que son muchas y de la que y es una zona muy próspera, obviamente por el tema turístico. Sin embargo, ya se dan, por el tema de los flujos migratorios dominicanos y haitianos, se dan grandes bolsones de miseria y ya están establecidos que contrastan con toda la riqueza que genera la zona desde el punto de vista turístico. ¿Cómo enfocaría un gobierno de Danilo Medina ese aspecto? O sea, esa desigualdad permanente en la sociedad dominicana con el tema de la economía. Esa es la diferencia de Danilo Medina con nuestro adversario. Danilo sale a los pueblos a escucha a los diferentes sectores
y pone a los técnicos a elaborar las propuestas que podrían solucionar eso. La necesidad, primero, un pecado original que tenemos en la República Dominicana es que no existe una ley de ordenamiento territorial. Eso es vital y ya Danilo Medina ha planteado eso, la necesidad de formular una ley de ordenamiento territorial y lo que se llaman planes de ordenamiento territorial, en lo que Danilo planteó en su discurso del 28 de agosto, una alianza estratégica entre el gobierno central, los gobiernos locales y la sociedad organizada. Porque eso es lo que asegura la sostenibilidad de las políticas más allá del periodo de 4 años. Nadie conoce mejor el territorio que los propios ayuntamientos y que las juntas de vecinos y que las asociaciones de ganaderos o de comerciantes o de hoteleros. No se puede hacer un trabajo importante en la región este sin hablar con los clústeres turísticos, con los empresarios del sector turístico, sin que haya un orden territorial. Eso es un problema que el crecimiento desordenado puede poner a riesgo la gallina de los huevos de oro. Y eso de que haya un crecimiento donde quiera, la gente se te mete, como pasa mucho en la región esto, en Samaná o pasó en Cabarete, que tenemos graves problemas de esa situación. Ya Danilo Medina ha hecho propuestas generales, pero tiene a sus técnicos trabajando en recoger eso. Yo creo que esa es la diferencia. El crecimiento de una candidatura que Danilo Medina ha ido impulsando se basa en propuestas e ideas, mientras que nuestro adversario continuamente nos está insultando. O sea, todos somos corruptos, todos somos unos sinvergüenzas, unos mususes. Yo aprovecharía para pedirle a nuestro adversario, tal vez podemos moderar un poco el lenguaje, porque si hay algo que la sociedad dominicana rechaza es la violencia, y eso genera violencia. Podría parecer que le estoy aconsejando y lo va a corregir el tema, pero lo que me preocupa es más allá de este proceso electoral, porque esto pasa en mayo. Pero las heridas que se abren, ese lenguaje desbordado de muchos líderes políticos, y yo pienso que le hace mucho daño a las nuevas generaciones, porque le hace daño a la sociedad. Y nosotros, si hay alguien que está desencantado de la práctica política, son las nuevas generaciones. Y si nosotros vamos con ese lenguaje insultante, y si nuestros políticos del PLD o de nuestros adversarios se la pasan, ¿quién es que tiene más amigos narcotraficantes en sus filas? ¿Quién tiene más amigos corruptos y sinvergüenza? En ese sería el discurso. Esto tiene poco entusiasmo para la gente y especialmente las nuevas generaciones. Yo pienso que hay que hacer propuestas como las hace Danilo Medina, permanentemente, de soluciones a problemas como ese. Los riesgos de que el flujo migratorio te genere poblaciones con mucho desequilibrio, mientras hay mucha riqueza, haya en la parte de atrás mucha pobreza. Y a pesar de que se genere empleo, que es la principal condición para combatir pobreza, generar empleo. Pero empleo de calidad, empleo decente, como lo llaman los organismos. Empleo de calidad. Pero el que tiene empleo siempre tiene una posibilidad, aunque no tenga la mejor calidad. Ahora, por eso es que hay que fortalecer la institucionalidad, para que haya garantías de calidad. Eso que está haciendo migración ahora, de que haya los haitianos que vengan, tengan un estatus legal y además con un compromiso de las empresas para que entren en los temas de seguridad social, esos son políticas importantes que hay que mejorar y que hay que aplicarlas en todas las regiones del país. Son experiencias. Yo creo que esa es la diferencia de Danilo Medina, cómo hace propuestas, cómo escucha e interactúa con la gente, y ha hecho propuestas claras, lógicamente, propuestas específicas para cada sector o cada territorio. Ya eso será en el plan de gobierno que presentaremos en su momento, suponemos que entre febrero y marzo, cuando ya efectivamente estemos en la campaña electoral, que lamentablemente se ha adelantado demasiado. Pero la política migratoria que está aplicando el gobierno del presidente Fernández, ¿cree usted que son un elemento realmente que pueden quitarle efecto a esas críticas que se han generado precisamente por el supuesto maltrato o el supuesto abuso que se comete en República Dominicana hacia los nacionales haitianos?
Mire, históricamente nosotros hemos tenido una gran debilidad en la política migratoria, desde todos los gobiernos. Y eso es digamos, un hándicap, una debilidad profunda que tenemos. Somos una sociedad muy ambigua, muy ambigua. Te queremos, pero tampoco te queremos, o sea, porque resulta que todo el mundo quiere tener mano de obra barata, pero sin ninguna regulación. Todo el mundo quiere, eso en general, eso no tiene colores, ni tiene gobiernos. Creo que este intento que se hace ahora, y lo puse como un ejemplo, es lo que deberíamos tener para que sea una razón para ir corrigiendo ese problema, porque tenemos otros ancestrales que hay que buscarle una solución. Gente que nació aquí y ya son adultos aquí y ni hablan creol, pero no tienen un estatus legal. Todo eso habrá que llegar a grandes acuerdos porque hay que buscar una razón. Unos podadores de jardín, hace un año por ahí los conocí y resulta que porque tiene una amiga maestra vecina, lo ha dejado en la escuela y él está en segundo del bachillerato, pero no tiene estatus. Esos casos habrá que discutirlo. O sea, se necesita, y cito este ejemplo de lo que pasó recientemente con algo que es muy pequeño, 300 y tantos obreros, pero ya es un intento de aplicación de una política migratoria que requiere otros elementos también, pero creo que a futuro tendremos que abocarnos a resolver. Yo he dicho, escúchame la última idea, claro, que si hay algo que pone a riesgo la seguridad de nosotros como nación, son 4: los desastres naturales, el narcotráfico, el problema migratorio y la seguridad ciudadana. Son los 4 elementos. La reingeniería de nuestras Fuerzas Armadas debería dedicarse a eso. Ya no diga preparar un batallón de cazadores para cazar a quién. Tenemos que preparar batallones para nosotros defender los temas esenciales de nuestra soberanía. ¿Eso está en la agenda de Danilo Medina? Esas son las cosas que deberían estar. Es tema que Danilo ya ha hecho el marco general. Pero las políticas específicas, como te digo, son las cosas que se han discutido. Indiscutiblemente que en una reingeniería tenemos que hacer más énfasis en corregir elementos como la prevención de desastres naturales, como el tema migratorio, como el narcotráfico que ha permeado a todos los sectores de la sociedad dominicana. Porque es que todos tenemos un niño en la escuela que está compartiendo con otros niños que su padre no se sabe de dónde tiene. Pero bueno, ese es un problema grave de la sociedad. Aquí lo sacan de los colegios solo cuando descubren que el papá tenía problemas, pero al fin y al cabo, hay una como se dice, como se dice en el lenguaje popular, hay gente que ya estaba bajeada desde hace mucho y al fin y al cabo está ahí. No nos diga que es una complicidad, pero es una permisividad que se parece mucho a la complicidad. Doctor. A propósito del tema migratorio, Fernando, para conectar un poco, antes de ayer en la zona de Bauruco, se dice que varios haitianos asesinaron a un guardaparques dominicano porque trataba de impedir la quema de carbón en esa zona protegida. En ese aspecto tan vital como es el tema de los recursos naturales, ¿cuáles son las políticas que tiene Danilo Medina para enfrentar la deforestación en esa zona del país, que evidentemente ya tiene signos de violencia, ¿no?, con ese caso que ocurrió hace apenas 2 días? Hay muchos factores, pero ya el gobierno del presidente Leonel Fernández tiene una política. Nunca un gobierno había tenido tantas iniciativas alrededor de la frontera en los temas de medio ambiente y recursos naturales. Hay que recordar el programa Frontera Verde, que tiene ya resultados tangibles, que lo puede ir a ver la gente. Solo hay que ir a la zona de restauración en Dajabón, donde de este lado todo se veía verde y de aquel lado todo se veía pelado. Ahora hay montañas de aquel lado, del lado haitiano inclusive, que se ven reforestadas con árboles grandes, producto de una política del presidente Leonel Fernández. O sea que el tema, he visto la información hoy del guardaparque, eso hay que esperar las investigaciones profundas, porque el problema es que ciertamente los haitianos hacen carbón de este lado, tumban de este lado, pero el negocio lo hacen dominicanos de aquel lado. O sea, eso es mientras haya un mercado de carbón de aquel lado, habrá vendedores. Estaríamos nosotros queriendo meter una política equivocada, como hacen los Estados Unidos, que creen que el problema
de la cocaína se resuelve quemando campos de cocaína en Bolivia o en Perú, no reduciendo el mercado de compra que ellos tienen de cocaína. Esa es la realidad, porque es que se cierran los ojos, como siempre está visto en la política norteamericana, que siempre son las de unos famosos carteles, pero nunca un cartel ha estado presidido por uno apellido que se llame John Smith. Siempre son todos carteles de otro lado, porque como política de Estado a ellos no les gusta implicar a sus anglosajones. Ahora, así estamos los dominicanos, que creemos que el problema del carbón son los haitianos. Mira, hay una zona que se llama Zapotén, en el Parque Sierra de Bauruco, que se la estaban comiendo en la tumba los haitianos. Desde que se abrieron 2 brigadas solamente de reforestación del lado haitiano, porque por ahí no hay dominicanos, apenas creo que hay 2 familias dominicanas, y las brigadas eran de a 10, había 18 obreros haitianos y 2 dominicanos apenas, para reforestar. El proceso de restauración natural y de restauración asistida que se ha dado, hay que irlo a ver. Inclusive el Ministerio de Ambiente ha estado trabajando y sigue trabajando profundamente en esa área, pero se necesitan más políticas, mucho más. ¿Y el mercado ilegal que había en Zapotén? ¿Lograron quitar el mercado ilegal que había en Zapotén? Es que, bueno, sí, ahí sí, pero el problema es que el mercado se da en toda la frontera. O sea, el mercado se da en toda la frontera, mercados formales y mercados informales. Porque el tema es que mientras en Haití no logremos que haya una red de distribución de gas licuado de petróleo o de gas natural, para que la gente pueda comprar bombonas. Nosotros inclusive intentamos donarle bombonas a 2.000 familias haitianas en la frontera para que usen gas, pero cuando se le acababa, ¿dónde iban a comprarlo de nuevo? Ese es un problema que hay en Haití que el futuro tiene que ayudar a resolver. O sea, yo creo que... Eso va más allá de las posibilidades de la República Dominicana. No, es que eso es parte de un plan del gobierno haitiano. Ellos están haciendo su trabajo, pero indiscutiblemente eso toma su tiempo, porque se necesita, yo creo que voluntad la hay, lo que necesitan es recursos y tiempo. No es un problema, no es un programa asistencial que nosotros tenemos que ayudar ahí. Es un programa como se hizo aquí. El hecho de que aquí crecieran tanto la distribución del gas licuado de petróleo, eso redujo sustancialmente la quema y el mercado de carbón en la República Dominicana. Doctor, usted dice que el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando intensamente en la zona fronteriza. Sin embargo, han ocurrido actos como este de la muerte del guardaparques, que se da por una situación, vamos a decir, aislada. Pero hay un punto, por ejemplo, en Manzanillo, donde se han dado en varias ocasiones la muerte de miles de peces, y la queja grande es precisamente que el Ministerio de Medio Ambiente ahí no tiene una presencia eficiente para evitar que estos daños al ecosistema se sigan produciendo. Bueno, ya yo no he visto esa denuncia, pero ya habría que preguntarle al Ministerio de Ambiente qué es lo que ha pasado en ese caso. Pero creo que hay una política. A veces, lógicamente, por más esfuerzos que se hagan, siempre se escapan algunas cosas. Por ejemplo, es como usted cría una familia, pero siempre hay un muchachito que una que otra le hace una bellaquería un día, a pesar de que usted los tiene a todos ahí, en la misma política. Pero aquí hay noticias también que salen. Por ejemplo, cuando yo estuve en el Ministerio de Ambiente, nos vimos alarmados por una cantidad de denuncias de que en el Osama había peces muertos. En el Osama hay cantidad de peces muertos. Y era verdad, cuando fuimos a verlo, empezamos a investigar. Luego hay una información natural, la de la gente de ahí. Los pescadores dijeron, no señor, es que cuando hay poca lluvia y el mar se profundiza, la salinidad sube demasiado alta por el río Sama y mata a los peces, pero eso pasa cada cierto tiempo. Y bueno, tuvimos que terminar convencidos de que así era. O sea, que a veces hay noticias, no sé lo que pasará en Manzanillo, pero se investigará, pero hay presencia del ministerio. A veces no es lo suficiente porque los recursos no son suficientes, pero siempre hay presencia en esas zonas. Inclusive en la mayoría de los parques hay ya guardaparques, porque antes había muchas áreas protegidas, pero eran protegidas legal, no tenían ni siquiera un centro de protección y vigilancia. Unos guardaparques fueron formados en todos los guardaparques. Y creo que el ministerio ha dado continuidad a las cosas que se estaban haciendo. Vamos a ver, pero
Lo que sí le quiero decir es que para Danilo Medina, este tipo de informaciones que llegan, tiene un equipo permanentemente anotando, porque son las cosas que hay que ponerle atención. Porque la gente, cuando nosotros nos planteamos continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho, corregir lo que está mal no es lo que nosotros consideremos mal. Como autócratas decimos, eso está mal, no, es lo que la gente percibe como que no va bien. Y entonces hay que analizarlo, porque si hay algo que nosotros levantamos siempre, es una consigna de poner el oído en el corazón del pueblo, y a veces es muy importante. Mire, cuando el presidente de la República va a los pueblos y hace cosas como la de ir a San Cristóbal y ver la cosa, va a los barrios, se entera de cosas que a veces los funcionarios no le enteran. Y eso es importante, hay que poner el oído en el corazón del pueblo, y eso creo que Danilo Medina lo tiene muy claro. Volviendo al tema político, doctor, usted ahorita hacía una valoración de cómo le está yendo al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo percibe usted que le puede ir al Partido de la Liberación Dominicana en la región este, que es la zona de influencia que usted está activando en estos momentos? ¿No pesca el doctor Jaime David Fernández Mirabal de mucho optimismo en una zona que precisamente se aprecia deprimida y que entiende en algunos casos que la mano solidaria del gobierno no ha llegado, y que por eso precisamente el candidato tiene que cosechar esos malos augurios? Pero mire, yo creo que nosotros tenemos un enfoque de la política en el país, no solo en la región este. La región este, porque me lo preguntó particular, en el país entero hay preocupaciones de muchas cosas que pudieran estar mejor, pero la gente siente, cuando compara los dos escenarios, de las dos posibilidades reales, de acuerdo a los números de llegar, que son Danilo Medina y nuestro adversario, la gente siente que Danilo Medina tiene la mesura, la sensatez, digamos, la capacidad de análisis y de tomar decisiones no ligeras para ganar. Y eso es lo que nos tiene al frente. Estamos al frente en todo el país en los números. Ahora, luego seguiremos viendo lo que pasa, porque nuestro adversario dice que tiene muchísimo, como decimos lo de la masa por arriba. Pues bien, si eso es lo que son sus números, le deseamos suerte con sus números. A nosotros no nos interesa esa parte, nos interesa la reacción de los demás. En la medida en que yo veo que el lenguaje de nuestro adversario se torna tan agresivo, tan insultante, digo, bueno, la cosa está bien del otro lado. No como para decir que lo bueno de esto es lo malo que está la cosa en el país, no, porque eso sí como que me preocupó de escuchar un líder político pensando que mientras peor le va a este gobierno, mejor le va a su candidatura. Eso no está bien, eso no está bien. Bueno, eso puede valorarlo cualquiera, pero y cada quien tiene su punto de vista. Ahora, lo que sí nosotros entendemos es que el pueblo dominicano, especialmente los jóvenes, necesitan propuestas de ideas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la educación con el 4%? ¿Cómo es que vamos a corregir en este país un desequilibrio profundo que genera cada vez más pobreza? Y es que los niños y niñas del que tiene la manera, como dicen en el Cibao, desde los 2 años están yendo a un maternal a identificar los colores, a la estimulación precoz. Los niños de los pobres, cuando menos, pueden ir a los 5 años a la escuela, y si no a los 7. Y van cuando entran al mismo curso los dos, van a un desequilibrio de enseñanza. Las políticas nuestras, y es lo que Danilo Medina ha estado hablando, tienen que insistir también en la preparación de esos niños entre 2 y 5 años también. Hay que ver cómo vamos a aplicar políticas que equilibren esos desniveles que son indicados por los desniveles económicos. Hay que lograr, como plantea Danilo Medina, la necesidad de que todos los bachilleres de este país, especialmente los de zonas turísticas, sean bilingües cuando se gradúen, que hablen otro idioma para poder insertarse en el mercado, que ya nuestro gobierno actual lo inició, pero era a nivel más bien de estudiantes universitarios, con el programa de inmersión del inglés para la competitividad. Pero eso hay que ampliarlo. Yo creo que es ahí que me gustaría escuchar un gran
diálogo abierto entre los dos candidatos principales exponiendo qué es lo que harán con el 4%. Porque el problema no es decir, estos no sirven, estos no dan para nada, estos son unos corruptos, unos mususes sin vergüenza, no, eso no es. Ahora, en el aspecto... Porque ya no fue suficiente decirnos come solos, que yo lo soy, pero lo disimulo bastante. lo que tiene que... Muy bueno ese chiste, me gustó. Hay un aspecto... Sabes que el comesolismo venció al boroneo. Y de ahí en adelante ya no hablan mucho de los comesolos. Hay un aspecto importante en esto. La agropecuaria es la base económica tradicional del este y gran parte de la población, por no decir la mayoría, pero gran parte de la población vive de la agropecuaria. Y la agropecuaria ha sido un hándicap, de acuerdo con lo que se ha estado publicando, de la actual administración. O sea, ha habido descuidos, se reclama que no se ha apoyado suficiente a los productores de leche, que es en la zona del este es muy importante. La caña prácticamente ha desaparecido, ya eso crea un gran desempleo, y no ha sido sustituido por una agropecuaria suficientemente fuerte o grande como para dar cabida a la gente que quedó sin empleo. ¿Cómo se enfoca esa situación en la candidatura de Danilo Medina? Bueno, yo no debería tratar de entender el análisis que usted me ha hecho. En la región este, el reverdecer de los campos cañeros cada vez es mejor. O sea, en la región este, la caña, que la maneja principalmente los dos consorcios privados importantes, pero aún una parte de la área pública está reverdeciendo con nuevas compañías que están invirtiendo, especialmente el ingenio Porvenir. Y Sí. otras áreas, usted ve reverdecer. O sea, y hoy, en el propio Caribe de hoy, salen unos artículos de cómo han aumentado las exportaciones de cacao, de caña de azúcar, y además cómo atrae las inversiones en esos sectores. Creo que en el este hay una preocupación, se lo decía fuera de cámara aquí, en el tema de la ganadería, porque con la entrada de los capitales financieros, de los especulativos en el mercado alimentario, la materia prima de la que se elabora principalmente el alimento, el maíz, el sorgo, el trigo de los animales, pues subió demasiado. Indiscutiblemente que eso afectó al sector ganadero. Sin embargo, por eso hemos escuchado a Danilo Medina hablando de políticas que debemos aplicar, de cómo lograr convertir el sector productivo nacional en el gran abastecedor del eje digamos, de desarrollo que constituye el sector turístico. Y nosotros hemos estado en reuniones, Danilo Medina, con los ganaderos, con los agroindustriales, escuchando propuestas, escuchando por un encuentro con la Asociación de Hacendados y Agricultores que organizó don Ricardo Barceló, donde se hicieron una cantidad de propuestas y ahora están recogiendo, digamos, propuestas de soluciones que ellos creen que un gobierno deberá dar en los próximos 4 años. Indiscutiblemente que la gente siente que Danilo tiene el instrumental como para conocer el sector agropecuario suficiente, porque cuando fuimos a un encuentro de líderes agropecuarios de la Junta Agroempresarial Dominicana en Bávaro, Danilo puso unas ideas que convenció a todo el sector. En cambio, nuestro adversario, confiado, ¿verdad?, en que esa es su profesión, les dijo que él le enviaría las propuestas que él tenía con Eligio Jaques. Y eso no convenció, indiscutiblemente. Yo creo que en la región este, la dinámica principal económica es el turismo. Y alrededor gira el sector agropecuario, es el segundo importancia, el sector comercial. Y todos esos sectores, hablábamos, les preocupa la estabilidad de la economía. Y sienten que Danilo Medina tiene las condiciones para garantizar mayor estabilidad y una mejor redistribución de la riqueza que genera ese sector para beneficiar a otros sectores que nuestros adversarios. Y eso para nosotros ha sido clave en el crecimiento de la candidatura de Danilo Medina, no solo en la región este, que era la región que estábamos en peores condiciones, sino en todo el país.
A propósito de los proyectos, ¿no?, que tiene en carpeta el candidato Medina, el tema vial o el tema de infraestructuras no aparece como con un perfil importante. Quiere decir que Danilo Medina no tiene en proyecto hacer megaobras como ha hecho la administración del presidente Leonel Fernández. Y por otro lado, el tema de la transparencia, que es una de las grandes debilidades que tiene el gobierno o de las que se le atribuye por el uso de los recursos públicos, ¿no? Esos dos aspectos, ¿cómo lo va a manejar? ¿Cómo los manejaría? Mira, yo creo que hay dos cosas importantes. Hay prioridades. Necesidades hay muchísimas, pero hay prioridades. Nosotros, y ya Danilo lo ha planteado, tenemos, digamos, una prioridad. ¿Cómo lograr que ese crecimiento, producto de la estabilidad, esos recursos generados por el crecimiento de la economía, gracias a la estabilidad que hemos brindado, cómo puede ser redistribuido en mejores condiciones que lleguen a sectores más deprimidos? Eso es una prioridad número uno. Ahora hay que reconocer el mérito extraordinario que ha tenido este gobierno, el presidente Leonel Fernández, nuestro gobierno, para lograr mantener esta estabilidad, inclusive el sacrificio que ha tenido que hacer y lógicamente ahora para dedicarse los recursos que tiene a terminar muchas de las obras que se iniciaron. En el este, para toda la región este, es vital la autopista del Coral, porque es como el gran vector de desarrollo vial, en este caso del transporte de toda una región. Pero indiscutiblemente que eso conllevará la necesidad de otros ramales. Ya el gobierno ha iniciado lo que le dije, la carretera de Bávaro, Miches, Sabana de la Mar, que conectará. Pero estos días estuve en caballo llevando los toros al Cristo de los Milagros, desde Atomayor a Vallaguana. Esa carretera de Atomayor a Vallaguana es una prioridad para Danilo Medina y para este país, y por sobre todo para la región, porque es lo que interconectaría esa región, y eso se está contemplando. La gente se quejaba del problema de San Pedro de Macorís, Los Llanos, se está terminando de asfaltar. Pero lo que sí estamos claros que lo que no termine este gobierno lo terminaremos en el próximo gobierno. Pero además, nosotros creemos que el tema que a usted le preocupa, la transparencia, que le preocupa a toda la sociedad dominicana, yo creo que es un tema de la sociedad dominicana. La transparencia es como la violencia, que la violencia es un problema de salud pública, es un caso de justicia, es un asunto de educación, pero es una responsabilidad de la sociedad. Porque como que se cree que allí están los políticos corruptos y aquí la sociedad sana. No, nosotros venimos de ahí. Es una sociedad que tiene que reclamar más. Yo he dicho que los presidentes que hemos tenido, normalmente, como política de Estado, no le gusta tener que mencionar que hay someter a un funcionario que haya cometido indelicadezas, porque no creo que es verdad que ninguno la ha cometido. Yo veía, y yo siento que siempre hay que investigar las denuncias que se hacen, pero parece que es una política de Estado, porque entonces si tú señalas a uno que cometió, yo recuerdo que cuando el gobierno de don Antonio Guzmán acusaron a alguien que estaba en bienes nacionales y le cayeron, entonces ahí en adelante hasta nosotros lo sacamos como un ejemplo de corrupción. Bueno, debimos valorarlo como un ejemplo de autoridad de Antonio Guzmán, de que lo sometió a la justicia. Entonces nosotros lo sacaban. Parece que a los políticos no les gusta, como a los norteamericanos no les gusta mencionar a nadie que sea John Smith en los carteles de droga. Pero que eso es pernicioso. Pero eso es grave. Para esa sociedad que usted dice debe reclamar más, porque las señales tienen que venir de arriba. Pero el eso Estado es grave. es como el hogar. Y no vinieron de arriba las señales para reclamar el 4% a la educación. La sociedad se ha levantado y ese tema está en la agenda porque sectores de la sociedad se han adelantado a eso. No vino desde arriba. Yo creo que la sociedad debe seguir reclamando cosas que cree, y eso es importante. Que los políticos, o sea, a mí me gustaría, ya apoyamos el 4%. El presidente Leonel ha sido coherente y dice no hay recursos y solo voy a llegar hasta un 3%. Pero los dos candidatos actuales dicen sí, vamos a llegar a 4%. Ahora, vamos a pedirle que nos digan en qué van a invertir esos 4%. Me gustaría escuchar a Danilo Medina explicar qué es lo que él quiere hacer para mejorar, digamos, la capacidad, la calidad de la educación. Y me gustaría escuchar a nuestro adversario que no sea decirnos que somos unos mususes y unos comesolos, y que nos diga que en qué es que él va a invertir en educación y por qué, ¿verdad?
sin ni siquiera hablar por qué no lo hizo. Porque por dedicarse a boicotear a doña Milagros para que no pudiera tener una buena gestión, no invirtió lo que había que invertir en educación. Pero eso prefiero no estar metiéndome en esos asuntos internos, ¿verdad? Porque eso se da en todas las políticas y en todos los partidos. Bueno, pues vamos a agradecer a Jaime David que estuvo con nosotros en el Boulevard hablando sobre su participación política, su rol de vocería de alguna manera, ¿no?, en el este por la candidatura de Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Nos le agradecemos a ustedes y a todos los televidentes poder escucharnos y siempre estamos a las órdenes para venir aquí. Bien, continuamos con el Boulevard con los deportes.